Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Porque, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 12:10 nos dice así: a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. En esta mañana nos centramos, nos dedicamos a mirar a este hacer milagros. Y podremos ver enseguida la referencia que hemos hecho en la primera lectura de Primera de Corintios capítulo 1 y 2. Ya decía yo el domingo pasado que este don de las sanidades tiene una relación muy estrecha con el don de la sanidad. Quizá incluso podríamos considerar, como decíamos, que la sanidad está dentro de un campo mayor del fruto o del don de las sanidades, perdón, de los milagros. Tendremos que tener en cuenta algo importante a la hora de entrar en el tema, y es que en el griego no hay una palabra específica para milagro, tal como nosotros utilizamos para hablar de hechos especiales, extraordinarios de parte de Dios, o en diferentes sectas o religiones de sus propios dioses, etc. Nosotros no tenemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, una palabra específica para milagros. Lo que tenemos en este don del versículo 10 de hacer milagros, podríamos hacerlo o decir de manera literal, es la energía de poder o ese don de obra poderosa, energía o fuerza para poder obrar de manera extraordinaria, energía de poder. Por eso, en los diferentes lugares de las Escrituras, del Nuevo Testamento y específicamente en Pablo, a veces nosotros traducimos por poder, sencillamente, y otras veces lo traducimos el milagro. Y lo tenemos que ver dentro de lo que es el contexto, es decir, los traductores o los intérpretes tienen que mirar qué es lo que está señalando como un mero ejercicio de poder
y lo que se está refiriendo a un poder extraordinario que solamente puede estar en las manos de Dios. Y en todo caso también tendríamos que ver cuando hablamos de milagro qué es lo que realmente queremos decir. No es que no haya en la Escritura milagros de nuestro concepto, sino el término con el cual lo vayamos a definir. Porque otras veces, también Pablo lo hace, hablamos de milagros cuando hablamos de señales extraordinarias o de maravillas o de obras extraordinarias, prodigios, etc. Todo eso tiene que relacionarse con todo lo que es el ejercicio de la majestad de Dios de cierta forma. Teniendo en cuenta esto, podremos ver la relación que ahora nos vamos a referir en el capítulo 1 que hemos leído. Bueno, ¿qué queremos decir cuando se nos señala aquí que el Espíritu quiere manifestarse con obras de milagros o obras milagrosas o ejercicio, energía de poder especial? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de este poder especial o extraordinario, sobrenatural, o hablamos de milagro, estamos hablando de obras que salen fuera de las leyes, de las reglas naturales en las cuales nosotros nos movemos y que sabemos que fueron establecidas por Dios. Es decir, Dios ha establecido unas leyes naturales y sabemos que eso se rige el mundo y nuestra propia vida y circunstancias, pero a veces nos sorprenden cosas que no tienen explicación. Vosotros sabéis que nuestro cuerpo es más pesado que el agua. Si tú te entras en el agua, te hundes. O al menos flotas si haces una especie de ejercicio hasta que te cansas y al final te ahogas, porque el peso es más pesado que el agua. Pero a veces hemos visto en las Escrituras que las personas como nuestro Señor Jesucristo anda sobre el mar. Podemos ver que bueno, el sol gira de una manera normal, no el sol gira, sino que nosotros giramos, la Tierra gira alrededor y eso produce una especie de sombra. Lo normal es que la sombra vaya avanzando, esa sombra, por eso tenemos el reloj de sol. Lo extraño, eso es lo natural. La ley natural establecida por Dios. Lo extraño es que la sombra vaya hacia atrás unos grados. A eso es lo que llamamos algo extraordinario, una obra o un milagro poderoso de parte de Dios. La sombra retrocede, como podéis ver en Segunda de Reyes. Los muertos se levantan. En el mismo instante que nosotros dejamos de vivir o nuestro corazón se para, empieza a descomponerse nuestro cuerpo. Por eso es que el mismo calor ya lo vuelve putrefacto y salen los gusanos. Eso es lo natural. Uno se muere y se corrompe. Lo extraordinario es que los muertos se levanten. Eso es lo sobrenatural. Es un poder extraordinario. De eso estamos hablando. Cuando habla aquí de ejercicio de poder o de milagros, estamos hablando de algo que sale fuera de lo que es natural y de lo que es nuestra lógica en el mundo en el que estamos viviendo. Pero lo que tenemos que señalar aquí es que esta manifestación del Espíritu no está tratando del poder de Dios que rige el universo y que obra de manera extraordinaria. Dios está actuando, no solamente creó las cosas en el pasado, sino que sigue actuando en el presente, de manera constante y de manera invisible. Y todo esto también es una obra maravillosa y es una obra sorprendente de parte de Dios. Es el milagro que es inexplicable. Sí, podemos saber que la Tierra está justo cerca a una distancia indicada del Sol y que por tanto por eso ni nos abrazamos ni somos despedidos y sabemos acerca de la naturaleza, cómo viene la lluvia y cómo surgen las plantas, etcétera, etcétera. Todas esas sabemos las explicaciones naturales, pero también sabemos
que esto es así porque Dios lo sostiene y que Dios actúa. Es decir, ni vamos a ir más ni vamos a ir menos porque es Dios quien está obrando en este universo. No solamente Dios fue el creador de todas las cosas, sino que Dios las sostiene. Pero no estamos hablando de ese poder milagroso que Dios está haciendo y que está aconteciendo en este mismo instante. No nos referimos, por ejemplo, a la obra misteriosa de la redención. Cada uno de vosotros que es creyente, que es cristiano, que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, decimos que esto es un milagro. Pero no tiene nada que ver con nosotros, simplemente que Dios ejerce su obra como quiere y cuando quiere. Pero alguien que está muerto en sus delitos y pecados, el hecho de que pueda vivir y pueda entender y pueda aceptar la gravedad de su pecado y la obra del Señor Jesucristo, nosotros decimos que esto es un milagro. Y por tanto Dios está haciendo milagros de manera constante y de manera invisible como quiere y cuando quiere. Son acontecimientos que nosotros no podemos explicar. En la Escritura y en el Antiguo Testamento tenemos de estos acontecimientos. Sabemos lo que es la peste. Pero lo que nos dice la Escritura es que de pronto Dios pueda traer una peste y al mismo instante frenar la peste. O que pueda tener señal de que va a venir una sequía, como vemos en la vida de Elías, y que de pronto va a parar esa sequía. El Señor puede obrar de manera extraordinaria, puede venir un ejército inmenso y poderoso para destruir Jerusalén y Dios hacer que se destruyan entre sí y se maten. Lo que parecía que era invencible, Dios lo destruye simplemente en un instante. Dios obra. Es el poder soberano de Dios. Él tiene el control de todas las cosas porque Él es el creador de todo y a veces actúa de una manera sorprendente, individual, como quiere y cuando Él quiere. El apóstol Pablo, en el libro a los Romanos, la carta a los Romanos, nos dice que el mismo hecho de observar la creación y la maravilla de la creación es más que suficiente para llegar a creer en Dios. O sea, la gente no cree en Dios no porque no tenga evidencia, sino porque no quiere creer. Porque solamente ver cómo es y cómo funcionan todas las cosas en la naturaleza, a ese ritmo, a ese diseño extraordinario de parte de Dios, sería más que suficiente para poder ver el poder de Dios ejercido en el tiempo en el que estamos viviendo. Pero no se refiere a este poder invisible, constante de Dios sobre el universo, sobre nuestras vidas y nuestras circunstancias. Tampoco se refiere a la soberanía de Dios a la hora de actuar en hechos y circunstancias inusuales que nosotros no pudiéramos esperar. Es decir, Dios va a actuar cuando Él quiere y como Él quiera. El poder es milagroso y podemos ver en la Escritura y podríamos ver en nuestra vida cómo Dios hace milagros sin tenernos a nosotros en cuenta. Es decir, puede hacer que cuando todos en un avión van a perecer, algunos de ellos, de manera milagrosa, no perezcan. Y cuando podíamos ver que aquello va a tener un fin desastroso, Dios pueda poner su mano y no permitir que eso ocurra. Dios va a actuar y nosotros no somos quienes ni para juzgar el por qué, o el cómo, o el cuándo. Dios actúa de esta manera, pero Dios es libre para hacerlo. En la Escritura tenemos cosas sorprendentes como que Dios quiera utilizar a un asno para que hable y detenga a un falso profeta. O puede hacer que unos cuervos vengan y alimenten con carne y pan a sus siervos. Puede hacer, por ejemplo, que se cumplan profecías. El Señor viene, señala algo concreto que va a ocurrir aun cuando pasen centenares de años y esas cosas ocurren. Y hará esto y actuará cuando Él quiere y como Él quiere en todas estas circunstancias. En el caso que decíamos, por ejemplo, de la lepra, que Él pueda actuar. En casos tan sorprendentes como que las mujeres que son estériles, vemos a lo largo de toda la historia de Israel, incluso en el mismo tiempo de nuestro Señor Jesucristo, mujeres que eran estériles, que ya no podrían tener hijos porque eran estériles y eran mayores como Sara y que de pronto puedan tener hijos y Dios actúa, no explica, no dice nada de por qué va a hacer las cosas porque Él es soberano. Así que en nuestras vidas hoy podemos ver por una parte la obra
milagrosa constante de Dios en nuestras vidas y podemos ver cómo hay hechos concretos en los cuales Dios actúa. Sin que nosotros participemos con oración ni con intercesión de ninguna forma, Dios hará lo que tenga que hacer cuando Él quiera hacerlo y no dará ninguna explicación. Lo que se está refiriendo aquí con esta manifestación del Espíritu, con los milagros o el hacer las obras milagrosas, es lo que Dios ha hecho desde el principio, diciéndole a ciertos hombres que actúen o que hagan cosas extraordinarias. Puede coger a un pastor medio desanimado porque ha tenido que perder o ha perdido toda su posición noble en Egipto para decirle: yo te voy a hacer mi instrumento y te voy a dar poder. Me estoy refiriendo a Moisés. Y de pronto lo saca del desierto para llevarle y poder ver la manera majestuosa, extraordinaria por la cual Dios actúa a través de Moisés. En las plagas, por ejemplo, o dividiendo el Mar Rojo, etcétera, etcétera. En otros hechos sorprendentes. Lo podemos ver en la vida de Elías, tal como estamos mirando ahora los domingos también por la tarde. O lo podemos ver a través de la obra de los apóstoles mismos, de los mensajeros de parte del Señor. Es decir, que a lo que se está refiriendo es no a lo que Dios actúa de manera directa, sino cómo Dios actúa a través de hombres o de mujeres en circunstancias concretas. A esto es de lo que está hablando cuando nosotros entramos en este don del versículo 10. Pero lo que nos preguntamos es ¿cuál es el propósito por el cual Dios traiga estos dones? Ya hemos dicho que de manera general es para el señorío de Cristo, para señalar el señorío de Cristo, que es como una manifestación del Espíritu que está obrando en la vida de la Iglesia y de los creyentes y que es para edificar la Iglesia. Estos son los tres objetivos. Pero ¿por qué este don específico de hacer milagros en la Iglesia de Corinto y que podemos aplicar quizá en nuestras propias circunstancias? ¿Cuál es el propósito y de qué forma Dios va a actuar? Bueno, lo que tenemos que decir de principio a fin es que Dios va a acompañar a su pueblo y lo hace a la hora de ejercer aquello que Dios demanda a su pueblo para que cumpla sus propósitos, y un propósito concreto de hoy de la Iglesia de Corinto es la de la predicación del Evangelio. Es decir, lo que hablamos o entendemos es que Dios le ha dicho a la Iglesia, nos ha dicho a nosotros: id y predicad el Evangelio. Y nosotros queremos hacer lo que Dios ha dicho, cumplir el propósito de Dios que tiene para con sus planes. Pero también nos dice las Escrituras que no nos deja solos y que por tanto Él nos va a acompañar manifestando poder, protección, dirección de diferentes maneras o diferentes formas. Tendremos la tarea como Iglesia de proclamar el Evangelio y podremos ver los hechos sobrenaturales por los cuales Dios actúa para que ese propósito sea cumplido. En la vida de nuestro Señor Jesucristo lo vemos de una manera muy específica. En ciertos momentos, por ejemplo, cuando la curación de un cojo, lo que está diciendo es: esta curación del cojo es para que creáis quién soy yo. Es decir, cuando vosotros vais en ese Evangelio de Mateo, capítulo 9, no está diciendo: yo he venido aquí a hacer milagros, sino que hago este milagro de la curación del cojo para que vosotros creáis. En otro momento, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, podemos encontrar cómo su amigo Lázaro está enfermo e incluso va a llegar a morir, y el Señor dice: este hecho, este milagro va a ocurrir para que den gloria al Padre y den gloria, me glorifiquen a mí. O sea que el propósito no es simplemente hacer un milagro porque ama mucho a su amigo Lázaro, sino para que puedan glorificar a Dios el Padre y puedan glorificar a el Hijo en su obra, su ministerio. Así que lo que podremos ver es que cuando está hablando aquí
el apóstol Pablo de este don de hacer milagros no lo podemos separar del propósito principal y esencial que podemos ver en los evangelios o lo podemos ver también en las mismas cartas. Cuando encomienda, por ejemplo, a los discípulos, Lucas 9 y Lucas 10, para ir y llevar el evangelio, les dice, vosotros os he dado poder para hacer señales y que la gente crea el evangelio. Así que uno no puede llegar y pensar, bueno, Dios ha querido darnos algunas cosillas para entretenernos o para hacer bien, así que nos ha dado poder milagroso para que podamos ir repartiendo ciertas cosas a todo nuestro alrededor. Y lo que nos dice la Escritura y nos va a mostrar, y así lo estamos viendo, es que los dones o el don de hacer milagros no puede separarse de estos objetivos que hemos visto en 1 Corintios 12 y que podemos ver que es el propósito de Dios para la Iglesia y para nuestros tiempos. Dios no necesita instrumentos humanos. Es decir, Él podría actuar y hacer las cosas como Él quiere. Y podría cambiar el universo y podría transformar todo lo que hay en la naturaleza a su gusto y a su voluntad. Pero los milagros no son el fin. Dios lo que ha provisto desde Génesis 3, que lo podemos ver, hasta el mismo final de Apocalipsis, cuando se anuncia que Cristo viene, un propósito definitivo, claro y concreto. Su propósito no es mejorar el mundo. El propósito de Dios no es transformarlo por las buenas obras que nosotros podamos hacer. El propósito soberano, solemne, final de nuestro Dios es salvar un pueblo, a su pueblo, para llevarlo a su presencia y que le glorifique durante toda la eternidad. Y en ese propósito es en el que nosotros tendremos que observar el poder de hacer milagros, de poder extender el reino. No vais a encontrar y no podremos aceptar ninguno que pueda ir por ahí haciendo milagros independiente o separado de la proclamación de las buenas nuevas de salvación o de la edificación de la Iglesia. Este don de hacer milagros, este ejercicio energético de poder que se nos está hablando, no es a capricho del ser humano. No es a capricho de los hombres, que uno se levanta o pueda llegar y decir, bueno, alguien viene y vamos a hacer un milagro. Porque ocurre en el mundo evangélico, que hemos confundido el don de hacer milagros con estas historias de hadas y de magos. Hemos visto en los cuentos infantiles y en las tradiciones, ¿no? Que viene el mago o viene el hada y te dice, te voy a conceder 3 dones, los que tú quieras. Y creemos que los milagros de parte de Dios es esta manera caprichosa de actuar, donde hay milagreros o hay magos que pueden ir por ahí repartiendo su poder a su voluntad o como ellos quieren, o que pueden hacer su ejercicio de adoración a las vírgenes o dones del cielo para que puedan actuar de esta manera. Pero esto no lo vemos en las Escrituras. Lo que estamos viendo es que el hombre, el que tiene el don de hacer milagros va a depender constantemente de esa posición por la cual le ha llamado y le está utilizando. Solo dice ciertos hombres. No es, por tanto, que Dios los necesite para hacer, simplemente que los quiere usar. En segundo lugar, no es el fin en sí mismo que nosotros podamos pensar. Lo que nos está diciendo es que estos milagros son señales para que nosotros podamos ver algo mucho más grande y más extraordinario. Mirar, no tiene ningún sentido que alguien pueda ser librado de ciertos problemas o situaciones si se pierde el más grande y extraordinario de los milagros, que es la salvación del alma. Podemos llegar y decir, no, pero este ejercicio de poder va a beneficiar. Mira, el ejercicio de poder más extraordinario es el de la predicación del Evangelio. Y, por tanto, no confundamos con estas personas que hay por ahí haciendo milagros, como ellos puedan llamar. Lo que vemos con este don que quiere traer el Espíritu, el don de hacer milagros, es que Él se lo va a dar a ciertas personas de una manera concreta.
se lo va a dar a aquellos que Él ha elegido y que tiene unas características particulares. El caso del mismo Moisés tiene que aprender una lección. Él está en una posición noble de muchas posibilidades en Egipto para liberar o hacer cosas extraordinarias, pero el Señor lo tiene que humillar y tiene que aprender obediencia y dependencia esos 40 años en el desierto antes de poder ser el instrumento adecuado de parte de Dios. El poder de hacer milagros o este poder extraordinario que Dios da rechaza a todo aquel que no lo tenga o que no lo busque como señales de un evangelio que sea fiel. Creo que tendremos que analizar y ver cuando nosotros buscamos en internet o escuchamos de noticias en otros sitios de personas que dicen hacer milagros sorprendentes y extraordinarios. Dios es soberano. Dios actúa como quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Pero podemos escuchar cosas a nuestro alrededor, pero tienen que tener estos hombres que Dios elige para hacer milagros dos características, creo que son concretas y necesarias, que vemos en Moisés, que vemos en Elías y que vemos en los apóstoles en su tiempo. En primer lugar, tiene que ser alguien que camina con Dios o que camina con el Espíritu. Si es la manifestación del Espíritu, tiene que estar en comunión con el Espíritu. Es decir, aquellos que están en falta de santidad, el que son movidos por la lujuria o por las ambiciones personales, por muchos milagros que puedan hacer, no nos fijemos en ellos porque no son del Espíritu. Si no son del Espíritu, serán de otra cosa. Claro que hay cosas que nos sorprenden y que no podemos dar explicación. Pero ¿quién es el que está haciendo? ¿Es alguien que está sometido al liderazgo del Espíritu o de la palabra? Es el Espíritu el que da el ejercicio de la manifestación de su obra. ¿Es una persona que es fiel al Evangelio? Es decir, a la palabra tal como la hemos recibido. Pablo, en cierto momento, en su carta a los Gálatas, le está diciendo, me extraña, me sorprende que tan pronto os hayáis apartado de este evangelio. Y entonces hace esta advertencia importante. Aun cuando un ángel del cielo os venga y os traiga otro evangelio, sea anatema. El atrevimiento de Pablo es muy solemne. Incluso, aun cuando viniera un mismo ángel del cielo, si es distinto a este evangelio que yo proclamo, sea anatema. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Que más importante que el poder y la manifestación extraordinaria que pudiéramos ver, más importante que todos esos milagros que se pudieran hacer, es el evangelio. Y si algún milagro, alguna señal prodigiosa, algo inexplicable, va en contra en la vida de la persona de ese evangelio que anunciamos, sea anatema. La centralidad, por tanto, de nuestra atención en el tiempo de hoy para la iglesia de Corinto y también para nosotros es ¿qué evangelio se está predicando? Y este hombre que dice hacer milagros, ¿qué evangelio está anunciando? Y en segundo lugar, como hemos dicho, ¿qué comunión tienen con el Espíritu? ¿Qué santidad acompaña su vida? El poder de milagros tiene que tener señales de una vida de espiritualidad y de santidad y de una fidelidad al evangelio. Todo lo demás tendremos que rechazarlo. Porque nos dice también la Escritura y nos señala también Pablo que el diablo es astuto y se presenta como ángel de luz y que es capaz de portentos y señales prodigiosos. El diablo también puede hacer milagros y es el engañador. Cuando miramos en el libro Apocalipsis, que estamos mirando los jueves, podemos ver cómo Satanás levanta bestias que hacen poderes y dice que va a dejar que su bestia parezca morir para resucitar y así asombrar a las naciones. Y la gente se quedará asombrada por los prodigios y señales que hacen esos instrumentos del mismo diablo.
No estamos señalando aquí que todo tipo de milagro que podamos escuchar, sobre todo en el mundo evangélico, y que no está de acuerdo con nuestra línea sea del diablo. Lo que estamos diciendo es que nuestra principal atención e interés tiene que estar puesto en el evangelio fiel que anunciamos, porque es el don del poder, del ejercicio de poder o de milagro para acompañar ese evangelio fiel, y que el instrumento que Dios ha elegido sean hombres que caminan en el Espíritu, que están llenos del Espíritu. Esto es lo que nosotros tendríamos que esperar, buscar y exigir antes de dar ninguna otra explicación. Si hay excepciones, esta es la voluntad de Dios, pero siempre las excepciones son los que confirman la regla, que es lo normal que podamos ver. Señalándolo con esto, entonces, si podemos decir, sí, Dios quiere manifestarse de manera poderosa a través de instrumentos humanos para el progreso de su proyecto, de su plan de salvación, y que lo va a hacer a través de hombres fieles, como en el pasado los profetas, o instrumentos suyos, como pudieran ser Daniel o José, etcétera, y que además son personas que tienen que ser fieles a su mandato y que no dejen caer ninguna de sus palabras, como podría ser Elías, Eliseo, etcétera. Pero tendríamos que ir un paso más allá. Tendríamos que señalar, para poder entender este don de hacer milagros, los poderes específicos en las épocas específicas que podemos ver en las Escrituras, para poder ver o alcanzar a comprender cómo Dios va a actuar con esos milagros que esperamos en el tiempo en el que estamos viviendo. Por ejemplo, en ciertos momentos y circunstancias, Dios ha hecho cosas extraordinarias en la naturaleza. No esperamos en manera alguna que el sol retroceda o la sombra retroceda, como hemos dicho anteriormente. No esperamos que puedan ocurrir cosas como las que hemos visto en el Antiguo Testamento de las plagas en medio de Egipto, 10 todas conjuntas, y la muerte de los primogénitos, y cómo se divide el mar, y cómo cae maná del cielo, y cómo aparece el cielo cubierto de perdices, o cómo sale el agua de la roca. Son cosas extraordinarias en la naturaleza que Dios hace en un momento concreto, en unas circunstancias muy concretas. En la época de los reyes, por ejemplo, podemos ver, cuando miráis en la historia de los reyes, Primera, Segunda de Reyes, Crónicas, también en los libros de Samuel, podemos ver, por ejemplo, que la mayoría de los milagros que están ocurriendo tienen que ver con el reino. Y tienen que ver con la relación del reino para que progrese o para protegerlo o para anunciarlo. Y podemos ver, por ejemplo, cómo Dios castiga con peste. Viene a David a través del profeta y le dice, escoge, o quieres hambre, o quieres peste, o quieres una guerra, un conflicto, y le da a elegir entre una de esas maldades. Y cuando hay un arrepentimiento y un terror en David, Dios mismo es el que dice, anuncia que se va a parar, que se va a cortar, porque tengo de ellos misericordia. Lo que hemos señalado antes de esa guerra que parecía imposible de vencer a los enemigos y que el Señor en un pispás se deshace de todos ellos. Son cosas que ocurren de una manera específica y extraordinaria en esa época. A veces se nos señala, por ejemplo, el lugar de los sueños y la interpretación de sueños. Así que tenemos ahí a José y más tarde tenemos a Daniel que interpreta los sueños delante de gente importante. En la época de Jesús, por ejemplo, podemos ver en el nacimiento y también en el desarrollo de su ministerio la aparición de ángeles. Constantemente podemos ver ángeles que hablan a los diferentes personajes, que hablan y anuncian a los pastores, que se acercan y también instruyen a los reyes, a la misma María, etcétera, etcétera. Y a lo largo también de la vida de Jesús. El ejercicio de ángeles en un momento concreto, de una forma concreta. A lo largo de la historia de Israel hemos dicho el milagro curioso de que las mujeres estériles pudieran tener hijos y cómo Dios obraba de esa manera extraordinaria para conseguir el plan que Él tenía de un pueblo elegido que iba a ser protegido. En la vida de Jesús,
en su ministerio, podemos ver, por ejemplo, la aparición constante de espíritus inmundos y cómo tienen que ser frenados. Incluso una de las partes importantes de los 70 que fueron enviados tenía que ver con que los espíritus se sujetaran en estas circunstancias y cómo las multitudes eran sorprendidas porque unos espíritus inmundos entraban en unos cerdos, etc. O el milagro de las enfermedades y de las sanaciones. Lo que parece mostrar a lo largo de toda la Escritura es que Dios va a utilizar estos instrumentos humanos para hacer milagros concretos dependiendo qué circunstancias o qué épocas estaba viviendo. ¿Qué es lo que el pueblo o la gente alrededor necesitaba ver y entender para que fueran sorprendidos y quedaran anonadados ante el mensaje profético que se tendría que anunciar, la situación espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel, o la autoridad de nuestro Señor Jesucristo a la hora de perdonar los pecados, o el poder del Evangelio para que fuera extendido? Creo que esto es importante. No podemos igualar todos los milagros de la misma forma a lo largo de todas las Escrituras, sino que tenemos que verlo de una manera concreta y particular. Entonces, lo que nos preguntamos es, si Dios es soberano para actuar como quiere, pero ha elegido dar el don de los milagros a alguien en la iglesia de Corinto, y suponemos que en cualquier otra iglesia, ¿qué es lo que Dios quiere darnos? ¿Qué es lo que está dándonos con este poder milagroso en medio de nosotros? O preguntarnos de esta manera, ¿qué podría sorprender a la iglesia de Corinto? Y entonces nosotros tendremos que ir, como hemos leído en 1 Corintios, capítulo 1, o podríamos ir, por ejemplo, en ese segundo viaje misionero que fue cuando comenzó la iglesia de Corinto. Y nos sorprende algo importante. Por ejemplo, si vosotros leéis en el libro de Hechos, en el segundo viaje misionero no se hace ningún milagro, o al menos no se señala. Va a haber milagros antes y vamos a encontrar milagros en las manos de Pablo después. Milagros poderosos y extraordinarios. Pero en el inicio de la iglesia de Corinto no hay ningún milagro o no se señala de ninguna forma. Pero Pablo, cuando está escribiendo esa primera carta a los corintios, dice: yo vine a vosotros con mucha debilidad, solamente con un mensaje, y ese mensaje era el Cristo y el crucificado. Y para que vosotros lo pudierais entender, entonces venía, dice, con poder. Fijaros bien, en el capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esta palabra poder es la misma que nosotros tenemos para milagros. Y lo que está mostrando es, cuando yo vine a vosotros, os mostré el mayor poder. ¿Cuál es ese mayor poder? Dice, el poder de Dios, para los que se pierden y para los que se salvan. Cuando leemos, por ejemplo, en el versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, refiriéndose a los creyentes, los judíos estaban siempre pensando en poder de otro tipo de milagros y señales y prodigios, y los griegos querían más sabiduría y conocimiento. Pero Pablo dice: yo vine a vosotros, versículo 24, a los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Queréis ver poder, milagro extraordinario, poder portentoso? Este inmenso poder que es el Evangelio, lo podréis ver en el Señor Jesucristo. Cristo es el poder de Dios, lo más grande del mundo, y lo más necio de Dios supera a lo más grande del mundo. Este poder y este conocimiento y sabiduría se centra en Cristo mismo. Y en el capítulo 2, versículo 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. De espíritu, del Espíritu de Dios y de poder. Pero ¿dónde se demostraba ese espíritu y ese poder? En la predicación del Evangelio.
Lo que le estaba diciendo a los corintios y lo que podemos entender entonces en ese versículo 10 del don de hacer milagros es Dios que sigue obrando y que estaba obrando, quiere que el evangelio se extienda y alcance a hombres y mujeres. Hay cosas hoy en día que no se pueden explicar. Y a veces leemos de biografías de misioneros, de la historia que ocurre en diferentes lugares y tenemos que decir gloria sea al Señor, no podemos explicar el por qué, el cómo, porque Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, como Él quiera, nos quiere dejar anonadados de una forma o de otra. Lo que siempre tenemos que estar diciendo es que tenemos que dejar a Dios que sea Dios. No podemos explicar lo que Dios hace, podemos explicar lo que tenemos en las Escrituras. Lo que Él ha revelado es lo que nosotros tenemos que comprender. En cómo se hacen otras demás cosas, cómo Él ejerce su soberanía o su poder sobrenatural, es otra historia. Y por tanto siempre tenemos que estar abiertos a las expectativas, expectantes a lo que Dios pueda estar obrando. Pero cuando estamos hablando de las obras de poder, o de milagros a través de hombres o de mujeres en nuestras circunstancias, estos milagros de los que estamos hablando, siempre van a estar vinculados a la edificación o a la fortaleza o a la extensión del Evangelio. Pablo dice, yo he venido con poder, he venido con milagro. He venido como un inmenso milagro. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un milagro, la predicación es un milagro, la obra de Cristo es un milagro. Esto es lo que nosotros tendremos que ver y tenemos que entender. Y todo lo demás tiene que estar centrado y volcado en esta idea. Tendremos que dudar y ponerle una interrogación a todo milagro aislado de esta idea. Pablo en Tesalonicenses nos está diciendo, en 1 Tesalonicenses, analizarlo todo y retener lo bueno. Es decir, hay muchas cosas que estamos escuchando, que estamos oyendo de manera constante, gente que está anhelando cosas extraordinarias. Bueno, no podemos rechazarlo todo, no podemos aceptarlo todo, tendremos que examinarlo todo y tendremos que retener lo bueno. Y lo bueno es aquello que está en comunión, camina con el Espíritu y que es fiel a las Escrituras. Por eso Pablo dice, el que se haya apartado de mi evangelio, aun cuando sea un ángel, sea anatema. Y yo he venido a vosotros con un poder, no con el hecho de hacer milagros, porque no se señala ningún tipo de milagros en el inicio de la iglesia de Corinto. Pero qué mayor milagro es que vosotros necios y lo más pequeño del mundo hayáis llegado a conocer el perdón de pecados en el Señor Jesucristo. ¿No es esto lo más extraordinario? Pablo, en el principio de su carta, y lo va a hacer a lo largo de su carta, está centrando que lo más extraordinario y glorioso es que mientras otros están buscando otro tipo de prodigios, de sabiduría y de conocimiento, vosotros habéis conocido el mayor de los poderes de parte de Dios, que es Cristo Jesús viniendo al mundo para salvar a pecadores como nosotros. Por tanto, debe de estar toda señal o prodigio que podamos ver a nuestro alrededor tiene que estar dependiendo de manera constante de un evangelio fiel y de una vida santa. En primera de Corintios también, en el capítulo 5, Pablo quiere señalarnos dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Había un problema de disciplina en la iglesia y lo que Pablo está diciendo es reunirse y tratar este asunto. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra de poder es la misma que se está utilizando para milagros en el capítulo 12, versículo 10. Lo que nos está hablando es cuando vosotros ejerzáis disciplina y actuéis para protección o edificación de la iglesia, vais a contar con el poder de Dios en medio de vosotros. Tendremos que seguir dependiendo y tendremos que seguir buscando este poder, que pueda ser un don para ciertas personas y que sea un don necesario para la extensión de la obra de nuestro Señor. El éxito de la extensión del Evangelio, de la edificación de la iglesia de Corinto y de la nuestra, el éxito
de la extensión del Evangelio en el mundo en el que estamos viviendo no depende de los milagros, depende del poder del Evangelio, depende del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Claro que el Señor lo va a acompañar, si Él quiere, con hombres que puedan hacer milagros, pero el poder extraordinario es en las buenas nuevas anunciadas a hombres y mujeres, que aun cuando están muertos por el poder milagroso del Espíritu, pueden resucitar para entenderlo. El éxito no va a depender de tener milagros. El éxito depende de la proclamación del Evangelio, aun cuando pueda estar, gloria sea al Señor, si es así, con la demostración de poderes. ¿No recordáis, por ejemplo, Jonás? Jonás no hace ningún milagro. Simplemente predica el Evangelio que no le gustaba predicar. Y Nínive es transformada y cambiada. Pero él no hace ningún milagro. Dios sí hace milagros con él. Pero él no hace ningún tipo de milagros. Podemos ver a Pablo entrando en Tesalónica, o entrando en Corinto, o entrando en otros lugares alrededor, en ese segundo viaje, por ejemplo, y no se nos señala ningún tipo de milagros. Podéis recordar lo que está diciendo Pablo cuando se despide de los Efesios en Hechos capítulo 20, no está hablando de ningún milagro, pero el mundo ha caído a los pies de Cristo por el mensaje de mi predicación, o por mi predicación. Este es el poder de Dios. Y Pablo tendrá que hacer milagros en ciertos momentos, pero no depende de esos milagros, porque podemos encontrarnos un Pablo que es enfermo, un Pablo que está solo, un Pablo con conflicto, que tiene que escapar de las persecuciones, que es maltratado, golpeado, encarcelado de manera constante, y nunca hace ningún milagro sobre él. Incluso Dios tiene que venir de manera milagrosa para librarle de ciertas circunstancias. Dios sí hace los milagros cuando Él quiere, como Él quiere. Pero el ministerio de Pablo, aquí en Corinto y en los otros lugares, no depende de los milagros, sino de la fidelidad del Evangelio y de su vida en comunión con el Espíritu. ¿Qué necesita, por tanto, nuestro mundo hoy? ¿Qué necesita? ¿Qué tipo de obras milagrosas nosotros tenemos que buscar? ¿Qué es lo que puede sorprender a este mundo? ¿Qué es lo que puede hacer que el mensaje sea atractivo y sea recibido por la multitud? ¿Qué milagros necesitas tú hacer? Porque tendremos que buscar esos dones del Espíritu en nuestra propia vida. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Simplemente quieres caminar sobre las aguas? ¿Quieres frenar el mar? ¿Quieres hacer que llueva a tu capricho? ¿Cuál es la ambición que como creyente y nosotros como iglesia tenemos? ¿Cuál es la ambición que tiene que tener la iglesia de Corinto y la iglesia de Ciudad Real? No imites al mundo. A veces nos parece los creyentes que somos copias insignificantes en blanco y negro de lo que la ciencia, el mundo con su sabiduría está haciendo. ¿Para qué queremos nosotros imitar lo que ellos están haciendo bien? Vamos a hacer un gran milagro porque hagamos aparecer un templo, o hagamos aparecer una visión sorprendente, o porque hagamos un hospital más grande y extraordinario en algún lugar de la África salvaje. ¿Qué tipo de cosas nosotros necesitamos hacer? Los avances científicos son extraordinarios. Hemos puesto el pie en la luna, hemos cambiado el sistema económico, estamos haciendo cosas sorprendentes a nuestro alrededor que nos dejan anonadados. Nuestro camino no está en esos prodigios que hace la ciencia o hace el conocimiento. La obra poderosa y más extraordinaria que tenemos que hacer es levantar la obra del Señor en los lugares más difíciles y más opuestos. William Carey, o Guillermo Carey, llega a la India. Es un zapatero, o ha sido un zapatero. Y llega a ese lugar donde se encuentra, ya sabéis lo que es la India en la época en la que estábamos viviendo. Cuán cosas horribles tuvo que ver a sus ojos. Pero fue uno de los hombres más poderosos y más extraordinarios en la conversión de gente. Fue capaz de aprender varios idiomas. Aprendió varios tipos de ciencia en las plantas o los animales, en el cultivo. Transformó toda la sociedad que estaba a su alrededor.
un hombre solo aprendió y pudo traducir en varios idiomas las Escrituras. Y todo eso para que su amado Señor Jesucristo fuera conocido por aquellas tierras. Ese es el poder, la energía poderosa que nosotros tendríamos que buscar. Es ahí donde podemos mostrar ese don milagroso que en medio de las adversidades más grandes y en medio de las oposiciones más horribles podamos presentar el Evangelio con poder y con autoridad, aun cuando nos costara la vida. Podemos encontrar esas misioneras que llegaron y vieron cómo las mujeres en la India eran sacrificadas cuando sus maridos morían. No podían acertar la viudez y salía esta mujer en defensa pública por la gloria del Señor y transformó la sociedad en la que se estaba viviendo. O cómo defendían a las niñas y las salvaban del desastre en una cultura como las chinas en el pasado. Este es el poder del Evangelio. Y este es el poder milagroso que nosotros tendríamos que buscar. Lo que nos está mostrando es que podemos hacer mucho con muy poco. Dios puede hacer mucho con muy poco. Este es el milagro poderoso, esta es la energía poderosa que tiene que acompañar o deberíamos de buscar dentro de nuestras iglesias. Que pudiéramos ejercer el tal poder en la manifestación del Evangelio, en las circunstancias donde el Señor nos ponga, que el mundo tenga que llegar y decir, esta es la respuesta. Que nosotros hagamos un prodigio como pueden imitar el mismo Satanás, o que podamos hacer algo de descubrimientos, o que podamos hacer que llueva, o que salgan aguas de debajo de la tierra. Son cosas extraordinarias, Dios puede hacerlas, tiene poder y autoridad para servirse de quien quiera y como quiera. Pero lo que estamos mostrando es, la iglesia de Corinto tiene un problema de santidad y lo que necesitamos es hombres y mujeres que ejerzan un poder sanador y además poder milagroso para seguir adelante con el Evangelio. Unos profetas se acercaron a la iglesia de Antioquía. Y estos profetas decían, se está acercando una sequía terrible para Jerusalén. Va a ser un tiempo difícil y duro para los creyentes en Jerusalén. Pero no se levanta Pablo y Bernabé y dicen, hagamos un milagro para que caiga agua del cielo para la iglesia de Jerusalén. ¿Sabéis lo que hacen? Recogen una colecta para enviarla a sus hermanos. El mismo iglesia de Jerusalén actúa de manera parecida. Se nos cuenta en la iglesia de Jerusalén hay problemas de pobreza, 3.000 personas, 5.000 personas que se convierten, las circunstancias eran difíciles y por tanto hay algo extraordinario que ocurre. No es que salga Pedro y los apóstoles, vamos a hacer algún milagro para que las plantas crezcan en medio de la sequía. ¿Sabéis lo que hacen? Venían todos los creyentes y ponían sus ofrendas a los pies de los apóstoles para que se repartieran y no hubiera necesitados. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el deseo que nosotros debemos de buscar como creyentes? ¿Hacer cosas curiosas que llamen la atención del mundo? ¿A imitación de lo que el mundo está haciendo? ¿O lo que necesitamos es actuar con el poder que Dios nos ha dado a nuestro alcance? Este evangelio poderoso que transforma a personas y que con nuestra actitud y nuestro comportamiento podamos confundir al mundo que está a nuestro alrededor. Por otra parte, podemos ver que uno de los poderes milagrosos o energía poderosa que ejercen los apóstoles fue el de dar muerte a Ananías y Safira por mentir al Espíritu Santo. O la maldición que cayó sobre Simón, el mago, cuando quiere copiar o quiere tener el espíritu para su propio uso. O la ceguera de Elimas, cuando se opone al evangelio del apóstol Pablo. No podéis pensar que nuestra situación requiera el poder milagroso de parte de Dios para que dejemos de pecar, para que nos transformemos por completo. ¿No pensáis que deberíamos de buscar este ejercicio de poder o esta obra milagrosa para que nosotros mismos cambiemos?
No es que hagamos cosas para llamar la atención, sino que hagamos cosas para transformar nuestra vida y transformar nuestra relación y hacer poderoso el Evangelio. No necesitamos cosas poderosas por sí mismas. Lo que necesitamos es un poder milagroso del Evangelio. Lo que necesitamos es fortalecer lo que es necesario para la sociedad en la que estamos viviendo. Y por último, la fuerza más grande y más extraordinaria que podamos ejercer hoy en día, el poder milagroso más importante quizá en momentos tan difíciles como el nuestro, es poder resistir al diablo, como lo está haciendo. Los discípulos que vinieron después de su campaña de evangelización en Lucas capítulo 10, capítulo 9, capítulo 10 también, nos viene diciendo, estamos asombrados, hasta los demonios se nos sujetan. Nosotros podemos hacer algo parecido. El mundo vierte sus zarzas, sus garras, quiere tomarnos, quiere vencernos, quiere tomarnos. ¿Sabéis lo que necesitamos? Necesitamos que el Señor nos dé poder para resistirlo. Tenemos que orar para que nuestros jóvenes digan no a la tentación y a la provocación, para que se mantengan puros en medio de las circunstancias más adversas. Necesitamos que el Señor nos dé santidad en medio de nuestros trabajos para que no seamos hipócritas y falsos y mentirosos. Necesitamos honestidad para no engañar a nuestras esposas y a nuestros esposos. Necesitamos el poder. Necesitamos un poder milagroso en nuestras vidas para que el diablo no tenga fuerza de seducción y nos gane. Estamos pensando quizá en que podamos transformar el agua en vino, o que podamos hacer caer oro del cielo, o que podamos hacer levantarse a los muertos. Lo que realmente necesitamos es que nos mantengamos firmes y que el Señor nos bendiga y nos haga poderosos en la proclamación del Evangelio. Buscar el don de los milagros, buscar el hacer milagros, pero no hay mayor milagro que hacer que un muerto espiritual resucite y llegue a la comprensión del Evangelio. Y nosotros podemos tener ese milagro, tenemos que buscar ese poder. Amén.